Hola, soy Santos, tengo casi 33 años y en los últimos 4 meses me gasté más de 75,000 pesos en cartas de Pokémon, como 4,000 dólares en cartón. Esta es la historia de cómo pasó. ¡Oh, yo Todo empieza en Nueva York, en febrero del 2026. Yo no tenía ni idea que iba a salir de esa ciudad con una adicción nueva. Tenía 25 años sin ver absolutamente nada de Pokémon. Nada. Y un amigo ya me estaba contando que como que estaba entrando a coleccionar cartas y algo en mi cerebro hizo clic y me empezó a dar curiosidad y nostalgia por Pokémon, porque yo de niño coleccionaba todo lo de Pokémon. Figuras, pósters, cartas, pero las cartas, como muchos, las tenía todas revueltas en una bolsa de plástico con una liga en un cajón, sin protectores y nada. Y en algún momento mi mamá seguro las regaló o las tiró, no tengo idea dónde quedaron. Pero la idea de volver al hobby, ahora que tengo trabajo, que tengo dinero propio, eso era irresistible. Y creo que no soy el único. Si estás viendo esto y tienes entre 28 y 40 años, probablemente sabes exactamente de qué estoy hablando. Quizá ya estás adicto como yo, quizá ya llevas años en esto, pero esta es mi experiencia. Estaba caminando con mi esposa Viviana en Nueva York cuando ella me dice, oye, ¿no es eso una tienda de Pokémon? Entramos a una tienda que se llama Trainer Court por ahí en Soho, en Nueva York, y el momento en que puse pie adentro se me fue el piso. Había cartas de todas las eras, gente abriendo packs, gritando, intercambiando, una vibra energizante, divertida y contagiosa, una cultura que yo no sabía que existía así de fuerte. Le empecé a platicar al dueño de la tienda que yo no sabía nada de esto, que yo solamente conocía las primeras 2 generaciones de Pokémon, y me recomendó algo muy específico, XY Evolutions, un set del 2016 que tiene el arte original, el mismo arte de las cartas que yo abría en 1999. Compré 3 packs a $60 cada uno. Sí, $180 en 3 sobres. Y supuestamente puede haber unas tarjetas buenas y valiosas. Es emocionante esto. A ver, uy. Pero al abrirlos, Bulbasaur, Jigglypuff, Nidorino, Pikachu, o sea, ver esas cartas con ese arte después de 25 años fue un golpe directo a la infancia. Como reencontrarte con amigos que no hayas visto en 20 años. Solo abrí 2 sobres y decidí guardar el tercero para dárselo a mi hijo cuando crezca en unos 10 años. Y me salió un Nidoran Hollow. Lo busqué en internet inmediatamente y la primera publicación que vi en eBay decía $500. Ya me puse nervioso, según esto vale $500 esta tarjeta, güey. ¿Es la 2016 Pasa... todo? Sí, sí, es la 2016, ahí dice. Pásame el... No, primero la aguado. No lo toques. Pásame esta. Perdí la cabeza. Compré un sobre de $60 y una carta vale $500. ¿Qué está pasando? Pensé que era millonario. Y aquí fue donde aprendí mi primera lección de este bonito hobby que nadie te dice al principio. El precio de una publicación no es el valor real de una carta. Eso es solo alguien intentando vender esa carta por ese precio. El valor real está en las ventas ya completadas. Y resulta que mi Nidoran Hollow valía centavos, tal vez $1. A menos de que sea PSA 10, que ahí sí valía como $40-50. Y ahí me entró la duda de qué era PSA. Y justo antes de irme de la tienda, el dueño me mostró las cartas gradeadas. ¿Qué es gradear una carta? Básicamente mandas tu carta a una empresa llamada PSA, Professional Sports Authenticator, que son los líderes en la industria. También hay otras como Tag o Beckett, y ellos evalúan la carta, los bordes, la superficie, el centrado, las esquinas, la calidad de la carta, y le dan una clasificación del 1 al 10. Una carta PSA 10 perfecta puede valer 5, 10 o hasta 50 veces más que la misma carta sin gradear. Y yo, en mi primer día en el hobby, compré mi primera carta gradeada, un Gyarados PSA 9, $160 me costó.
Gyarados es uno de mis Pokémones favoritos desde chico, no lo pensé mucho, lo compré con el corazón y también compré un Mew, pero en condición cruda, o sea, no gradeada, que era uno de los originales 151, una tarjeta promocional de 1999, que me enteré después que fue la primera aparición de Mew en una tarjeta en inglés. Y esa me costó $45 y no lo sabía en ese momento, pero iba a ser una muy buena inversión. Porque el valor de las cartas de Pokémon es algo bien curioso. Hay cartas que valen 10,000, hasta 50, 100,000 dólares una sola carta y hay unas que valen centavos y es simplemente algo de oferta y demanda. Hay cartas de 1999 que muchas fueron maltratadas y destruidas y quedan muy pocas y esas valen mucho. También en sets modernos hay cartas que valen mucho más que otras porque son más raras de sacar. Tú abres una carta común, common o uncommon y hay millones de esas cartas porque mucha gente las está abriendo, pero hay cartas como Special Illustration Rare que son muy difíciles de sacar de packs. Hay muy poca oferta en el mundo y por eso sube el valor de estas cartas. Lentamente voy aprendiendo, pero también iba a cometer unos errores garrafales que me iban a costar mucho más caro. Eso te lo cuento ahorita. Regresé a México y me obsesioné. Empecé a investigar todo lo que pude sobre Pokémon TCG, los sets, los tipos de cartas, cuáles valen más, cuáles valen menos y de pronto todos mis feeds de redes sociales, todas mis búsquedas, todo era Pokémon. Y aquí aprendí algo que no esperaba. Esto no es solo coleccionar cartas, puedes también comprar productos sellado, cajas sin abrir y también suben de valor. Entré a Mercado Libre por ahí alrededor de febrero y encontré 2 booster bundles del set 151, uno de los más populares de los últimos años con los Pokémones originales. Me costó 3,000 pesos cada cajita, 6,000 pesos en total. Cuando me llegaron los busqué en internet y descubrí que en Estados Unidos ya valían más y entendí la lógica. Entre más cajas se abren de un set viejo que ya no imprimen, más sube el valor del producto sellado porque hay menos inventario en el mundo. Entonces decidí no abrirlos, a ver qué pasa. Y hoy, 3 meses después, están vendiendo las mismas cajitas en 3,900 pesos. Se apreciaron esas cajas 30% en 3 meses. ¿Qué está pasando? Eso se me hizo loquísimo. Pero unos días después me entró una ansiedad que no podía controlar. Quería abrir más packs. Tenía desde Nueva York, o sea, habían pasado un par de semanas que no abría un pack de Pokémon y necesitaba abrir más. No encontraba por ningún lado aquí en Monterrey, entonces tomé en retrospectiva una mala decisión. Fui a tiendas departamentales, fue lo primero que se me ocurrió aquí en Monterrey, a preguntar si tenían cartas de Pokémon. 4 tiendas diferentes, yo siendo un señor de casi 33 años que va a ser papá pronto, preguntando por cartitas en cada mostrador y finalmente en Walmart me dijeron, ah sí, creo que quedan unas, casi siempre se acaban, y me llevó a una vitrina cerrada y encontré unas pokebolas con cartas adentro. No sabía ni qué eran, me emocioné, agarré 5 y las compré. 2,500 pesos. Fui corriendo a mi casa y justo al llegar me di cuenta que estaban en español. No tengo nada en contra de las cartas en español, pero yo quería mi colección en inglés, que son las cartas con las que crecí y las que realmente tienen valor en el mercado secundario. 2,500 pesos, o sea, como $150 en cartas que no quería. Pero de ese error aprendí algo. Existen tiendas dedicadas de Pokémon TCG en Monterrey y en muchas ciudades alrededor del mundo, así como la que fui en Nueva York. Entonces fui a una aquí en Monterrey que se llama Lofty TCG. Increíble experiencia, súper recomendado. El dueño me regaló una carta, súper buena onda, y compramos producto de Ascended Heroes, un set que tenía poco de salir. Mi primer pack de Ascended Heroes. Qué emoción, demás. Vamos a ver. Y abrimos mi primer pack de Ascended Heroes en esta tienda aquí en Monterrey y me empezó a enamorar. Y aquí quiero hablar de algo que creo que mucha gente no sabe de este hobby: el arte. Tú pensarías al ver tarjetitas de Pokémon que, no sé, que las fotitas las hacen con IA, una computadora y listo, pero no es así. Sí salió algo. Mega Scrafty EX, wow.
First pack luck. Dale una. ¿Qué significa la estrellita? ¿La qué? La estrellita rosa. Tiene, no, son 2 estrellitas. No, así. Oye, hit, la primera. ¡Qué emoción! Este fue mi primer hit de Ascended Heroes. Realmente mi primera tarjeta rara, yo creo que en mi vida. Estaba emocionadísimo, pero al analizar estas tarjetas más raras, notas las texturas. No es nada más cartón. Tiene diferentes tipos de brillo, diferentes texturas. Realmente es arte. O sea, si te fijas en la esquina de cada tarjeta, viene el nombre del artista, del humano que dibujó eso. Cada carta está hecha por un ser humano, muchas dibujadas a mano, otras con pintura digital, Photoshop, ese tipo de cosas. Hay unos que mezclan diferentes técnicas, pero todas con el trabajo y el cariño de un artista real. Pokémon organiza concursos para atraer talento de todo el mundo y hay unos estilos increíblemente distintos. Algunos artistas trabajan con un estilo más clásico, muy cercano al anime original. Hay otros que tienen un enfoque más hiperrealista y moderno. Y hasta hay algunos que hacen sus ilustraciones con figuras de plastilina. Es una locura. Hay cartas de esta colección que se me antoja enmarcarlas en la pared. No sé si estoy loco o nada más me encanta o la nostalgia, no sé qué está pasando, pero para mí es arte. Después fui también a otra tienda en Monterrey y ahí empezó la parte seria de la adicción. Compramos packs de Prismatic Evolutions, un set muy popular de hace unos años, y tuve mi primera experiencia con algo que los coleccionistas llaman un Demigod Pack. Básicamente un pack donde la mitad de las cartas son extremadamente raras, difíciles de sacar. Es algo que es demasiada suerte y tuve demasiada suerte. Esas cosas que no lo puedes creer. Secultor, ya me salió. No. Salió algo, güey. No mames. Güey, dijiste que era esa, ¿no? Esa era. No era esta, güey. Sí era esa. La más densa. Sí, No, era no, esa, no era Nelly. esta. Sí No, era esa. no era. ¡Oh, hay otra atrás! ¿Qué está pasando, ¿Qué güey? ¿Qué otra atrás? ¿Qué está pasando, güey? Flareon EX. No, No mames. No mames. ¿Qué pedo con ese hit? ¿Qué pedo con este hit, güey? No sabemos qué tan bueno es. No sé qué hacer, güey. Lidea las hadas. Ese Flareon está wow, güey. Está muy chido. Güey, qué pedo que 3 en un paquete, no mames. De ese pack saqué un Flareon EX. Este de aquí, Flareon EX. Está valuado ahorita alrededor de $160. Yo pagué 150 pesos por el sobrecito que abrió esta tarjeta y esta carta vale 3,000 pesos. Es un sentimiento adictivo, como ganar la lotería, pero combinado con la nostalgia de tu caricatura favorita de chico y un arte increíble. Empezó una adicción que no sabía en qué se iba a convertir. Yes, sir. Es de lo más cabronas. Otro Mega Frostlass. Pero este Flareon EX Special Illustration Rare fue mi primer hit realmente fuerte. La amo esta carta y probablemente nunca la venda. No me he dado cuenta, de hecho estas son las pokebolas donde venían las tarjetas en español. Mínimo me sirvió de decoración. ¿Dónde vamos? Siguió más. Después compramos un ETB de Ascended Heroes, más packs, más Ascended Heroes. A veces abríamos muchos packs y no tocaba nada bueno, pero aún así era divertidísimo. Y entre más abría, más me enamoraba del set, específicamente de Ascended Heroes. No estábamos grabando, pero salió mi carta favorita del set, no manches. Y hay algo atrás. Ah, no me asusté.
Y luego por ahí de febrero o marzo, creo que fue ya, tomé una decisión que en su momento pareció completamente razonable. Dije, quiero coleccionar cada carta de Ascended Heroes, el set completo, todas las cartas posibles. Gotta catch 'em all, ¿verdad? A eso se le llama un Master Set. Y lo que yo no sabía en ese momento es que Ascended Heroes es el set más grande en la historia de Pokémon TCG y uno de los sets más caros. Hay muchas cartas que cuestan mucho dinero que si no saco voy a tener que pagar o conseguirlas, no tengo idea. Hacer el Master Set completo de Ascended Heroes me va a tomar meses, tal vez años y muchísimo dinero. Eso merece su propio video porque esa historia todavía no termina, pero hay algo más que me ha dado este hobby que no esperaba, la convivencia. Donde antes pasaba los sábados viendo Netflix o pegado a TikTok, ahora me gusta ir a tiendas, juntarme con amigos, abrir packs, conocer gente nueva, ver a alguien sacar un hit y que todos griten, ir con mi primo, con mi esposa, con amigos. Es genuinamente divertido de una forma que no había sentido en mucho tiempo. La Chuma está abriendo un 151. Japanese. Me encanta estar tan feliz y adicto a algo. Es un sentimiento que tenía muchos años de no tener. Sí, son cartas de Pokémon y sí, estoy gastando un dineral. Llámalo crisis de los 30, llámalo adulto con dinero, llámalo hobby de niños. Hay unos que dicen que es un hobby de abuelos coleccionar cartas. No me importa, llámalo lo que quieras. Yo lo amo y tenía años de no divertirme así. En marzo también llegó mi primer binder. Me recomendaron esta marca de Vault X y aquí tengo una carpetita donde voy juntando todas las cartas que más me gustan y mis cartas más preciadas. Y tengo otro binder más grande que este es el que va a ser el Master Set de Ascended Heroes. Ya lo tenemos casi a un 40-50%, pero como dije, ese Master Set es para otro video. Después de todo esto en Monterrey, nos fuimos de vacaciones en Semana Santa a San Antonio. Fui con mi esposa Viviana, íbamos a comprar cosas del bebé y hacer cosas de shopping. Y he mencionado a Viviana varias veces a lo largo de este video, pero tengo que decirlo claramente, tengo la fortuna de que a mi esposa también se adictó a las tarjetas de Pokémon. Van a pensar que soy súper La página de cirillones para Vivi. No se ve por el reflejo. Eso es lo mejor. Ya me da pena ir a pedir más sleeves. ¿Qué pedo, güey? O sea, nos damos vuelo mutuamente y una decisión que ella tomó en San Antonio resultó en la mejor carta que he sacado en mi vida. Pero antes de llegar a eso, llegamos a San Antonio, fuimos a una tienda que se llama Geeked Out y ahí descubrí algo que no sabía que existía, el mundo de los singles. Otra cosa de este hobby, son cartas sueltas, sin sobres, sin suerte. Tú vas, ves la vitrina y compras exactamente la carta que quieres. Estaba viendo las vitrinas y me empezó a enamorar. Particularmente vi un Alakazam EX de la serie 151. Ese arte increíble con las cucharas flotando completo. Me acordé inmediatamente de los episodios de Sabrina, de Abra, de cuando era chico pegado a la tele. Nostalgia pura. Costaba $80 una sola carta y se me hacía una locura. Pero seguía viendo y había cartas de $1,000, $3,000, $5,000 y yo, ¿qué está pasando? Para mí esto era otro planeta. Y por suerte tenía mi binder con las cartas chidas que yo había ido sacando los últimos meses y el dueño me preguntó que si estaba dispuesto a vender algo. Y ¿recuerdas ese Demigod Pack donde saqué el Flareon? Las otras cartas era un Ceruledge EX y un Iron Hand EX, Pokémones que a mí no me interesan tanto porque no los conozco, y también tenía una promo repetida de Ascended Heroes, un Zekrom. El dueño me ofreció $116 por las 3 tarjetas. Y aquí está el detalle, más o menos si tú pides cash, que te compren las tarjetas en cash, te dan como el 70% del valor de mercado. O sea, ellos buscan, si la carta vale $100, te dan a ti $70 cash. Pero si es por intercambio, o sea, por crédito de la tienda, si tú vas a agarrar otras tarjetas, te pueden dar hasta el 85 o 90%. Entonces, con esos $116 que intercambié mis 3 tarjetitas que no quería y no necesitaba, me llevé
el Alakazam EX, un Articuno EX, que es mi legendario favorito, y un Lickitung EX, que está increíble el arte. Las tres de la serie 151, en 80, 20 y 20 dólares. Cambié 3 cartas que no me importaban mucho por 3 cartas que amo y ahora me encantan, y la diferencia fue 4 dólares. O sea, eso es el poder de intercambiar. Aunque te salga una carta rara que no te encanta, puedes luego intercambiarla y conseguir una que sí te encanta. Seguimos en más tiendas y me topé con el Psyduck de 151 y me rompió el corazón. Es uno de mis Pokémones favoritos, y no es que mi Pokémon favorito de toda la serie, por ese personaje torpe y confundido que también era súper poderoso, que me daba risa desde chico en las caricaturas. 55 dólares por el Psyduck. Y me lo llevé sin pensarlo. Después en otra tienda me topé el Charmander promo, que luego aprendí que era el de Obsidian Flames, un set también de hace un par de años, con la cabeza pegada a la ventana. La carta más cute que he visto en mi vida, la necesitaba. Boom, 60 dólares. El Charmander de 151 también lo quería. Boom, 90 dólares. El Squirtle de 151, boom, otros 100 dólares. Después en otra tienda compramos unas tarjetas vintage de 1999, las originales con las que yo jugaba. Costaban 50 centavos porque no eran de las raras ni nada. Entonces agarramos las que más nos gustaban y nos la llevamos. Me gasté como otros 30 dólares ahí. Y Viviana me encontró 3 Psyducks antiguos que nunca había visto. Yes. Psyducks. All 3 of them. What else after that? Y otra vez en mi cabeza, quizá algún día voy a coleccionar todos los Psyducks que existen, porque es de mis Pokémones favoritos. Pero después, traigo muchas cosas ahorita. Tienda tras tienda, explorando, comprando, divirtiéndonos, abriendo packs, comprando singles. En un par de días ya llevaba 600 dólares gastados en San Antonio, como unos 10, 12 mil pesos. Y aquí viene algo que demuestra que la suerte de este hobby va para los dos lados. Pokémon sacó una serie del 30 aniversario llamada First Partners. Cada sobre tiene 3 cartas y solamente hay 3 diferentes sobres con 3 generaciones de Pokémon. Entonces, si quieres coleccionar los 3, tienes 33% de probabilidad por sobre. Compré 4 cajas esperando sacar al menos 3 diferentes y quizá una repetida. Oh my god. Una. Venga, nena. Fucking do it. Ay, es el que ya tenemos. Ya lo tenemos. 2. Come on. Es madriada. No. La misma 3 veces, güey. No puedo creer. El que no queremos es Piplup, ¿verdad? No, si sale Piplup me Ya retiro, valió. güey. Ya lo tengo 3 veces. Una. Es Bulbasaur, ¿verdad? El de enfrente. Sí. 2, 3. Verga, sí es el mismo, güey. Es el mismo. No. 4 veces. No mames, No lo Adrián. puedo. Las 4 cajas tenían exactamente las mismas cartas. Pegarle al mismo resultado 4 veces seguidas con 33% de probabilidad es una probabilidad sumada de 1.23%. Le pegué a la peor suerte al peor resultado posible. Y para ser honesto, se siente horrible. Esperas ver como unas cartas que nunca salen y compras más y no salen y compras más y no salen. Y ahí tienes que empezar a tener un poquito de cuidado. Así como se sintió increíble abrir el Demigod Pack en Monterrey, a veces puedes abrir 100 sobres y no te sale nada. Así es esto. Lo importante es disfrutar el proceso, en mi opinión, y no gastar más dinero con el que estás cómodo de gastar. Pero entonces llegamos a la última tienda de San Antonio. Yo ya no quería gastar más y le dije a Viviana, mi esposa, que ya era suficiente, de que güey, ya, o sea, ya gastamos demasiado, llevo como 600 dólares y ella me volteó a ver y por un momento como que pensó y me dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a comprar con mi dinero. Yo quiero abrir más Ascended Heroes, entonces compró un Poster Collection y en Estados Unidos es más caro. Nos costó como 100 dólares ese Poster Collection y Viviana lo pagó. Empezamos a abrir los sobres
Y aquí, cuando yo ya no quería abrir más, salió el hit más grande que hemos tenido en todas nuestras vidas. Urbane. Dustox. No sabía que era la evolución de este. Sí, de Cascún. ¡Oh! Nini. ¡Nice! ¡No mames! No mames. No mames. No mames. ¡No mames! No mames. No mames. Es de las más cabronas. No mames. Es de las más No cabronas. mames. No mames. Pensé que iba a salir al final del pack, no me lo esperaba nada. No mames. Mega Dragonite EX. Nos acabamos de ahorrar una lana, güey. No mames, No nena. mames. Me dio tipo unos escalofríos. Tiene las dos estrellitas Sí. doradas. Sí. Eso significa Special Illustration. ¡Wow! No, está increíble. Ya se acabó el pack. A ver. Está increíble, güey. No Porque mames. quedan dos más. Está hermosa la carta. Y aquí, este No lo es... vais a poner aquí, me lo Sí, vas a... no. Este es Dratini y esta es la evolución. Dragonair, Dratini y este es el Mega Dragonite. Esta es de las cartas más cabronas del set. No mames. O sea, esta no sé cuánto vale ahorita, pero la tenemos que buscar. Ah, ok. Estoy temblando un poquito. A ver. ¿Dónde? Hay otra atrás, hay otra atrás. No mames. No mames. Ah, ya la tenemos, ya la tenemos. Doble, güey. Nunca había pasado esto. No mames. Ya la tenemos, pero la podemos cambiar por una chida. Sí. Creo que este fue el primer EX que nos salió. Sí, fue el primero. No mames, Neni. No mames. A ver, me urge ir por un pack. A ver. Yo voy. Y top loader también. No, se la quiero enseñar al güey. Ok. I think near mint it goes for like 680 right now. Wow. Yeah, that's awesome, man. What'd you open? What was it? The poster collection. poster? We're halfway Awesome. through. Yeah. That's sick. Oh my god. Halfway through. Yes. Halfway Halfway through. through, and it's already this It's a small gimmick, but it's very easy on to the like. poster. Like the last three that were in. So the whole gimmick is. Oh my That's god. crazy. I went through two of those and I got two EXs. items to grab your energy from Like your double discard. rares. Just put it back, like a triangle. I think it's the biggest hit I've ever That's had. awesome. So That's You're cool. awesome. Thank you. Of course, have some fun on the rest. Thanks. it's not. Nena. Vale $700 esta tarjeta. Sin gradear. $700 sin creer. Acá lo puse atrás. No, güey, no lo podía creer. Todavía veo esta carta y se me ilumina la cara. Está demasiado bonita. Sacar no nada más un Special Illustration Rare, pero una de las cartas más cotizadas de Ascended Heroes, el Mega Dragonite EX, es la mejor tarjeta que tengo. Pero a mí me gustan un poquito los números. Ahí te va la mate de sacar esta tarjeta que tengo aquí. Si de por sí ya sacar un SIR, un Special Illustration Rare, es algo bastante difícil, se estima más o menos que hay un SIR uno en cada 70 sobres en promedio. Y en Ascended Heroes es aún más difícil porque hay 22 diferentes Special Illustration Rares. Entonces, si quieres sacar específicamente la carta que quieres, se estima que es uno cada 2000 packs. Este Dragonite está valuado alrededor de $700. Literalmente todo lo que había gastado en Pokémon lo recuperé en valor con una sola carta. Pero fue muchísima suerte y gracias a Viviana, mi esposa, te amo. Esta carta es muy rara, muy poca gente la tiene. Creo que PSA solamente ha agregado como 500 de estas tarjetas a nivel mundial. Por eso vale lo que vale y probablemente suba de valor. Igual y baje un poquito cuando impriman más Ascended Heroes, pero va a ser una tarjeta que va a valer mucho en el futuro y fue gracias a mi esposa. Pero no solamente lo que vale, sino ese momento con Viviana de los dos emocionados y gritando en la tienda, nunca lo voy a olvidar. Y aquí estoy. Ahora es mediados de abril.
Todavía estoy obsesionado, ya pedí más cartas, ya estoy construyendo el Master Set de Ascended Heroes, ya quiero coleccionar más Psyducks, quiero explorar cartas vintage, a ver qué hago con eso, quiero abrir más packs, quiero mandar algunas tarjetas a gradear, tal vez ese Dragonite lo mando a gradear, no sé todavía, se ve bastante bien el centrado. Quiero más productos sellados, quiero más de todo, o sea, esto no para y honestamente no quiero que pare. No tenía planeado abrir otro canal de YouTube, un canal de YouTube nuevo solo para hablar de Pokémon. Yo, por si no sabías, tengo otro canal que se llama Tech Santos, donde llevo casi una década haciendo reseñas y videos de tecnología. Eso es mi carrera, eso es mi trabajo profesional, pero este canal quiero que sea diferente, quiero que sea mi hobby, un espacio para platicar de algo específico que me encanta y que si a alguien más le encanta le pueda caer también a escuchar historias o ver packs o a ver qué hacemos. Pero no quiero que Santos Poke, este nuevo canal, que no se me ocurrió un nombre más original, nomás es Santos y Poke X. No quiero que se convierta en algo que tengo que hacer. Lo quiero hacer porque me encanta, porque este hobby me ha dado algo que no sabía que necesitaba. Estos meses, es que ya sé que suena bien ridículo, pero estos meses coleccionando Pokémon me recordaron a lo que se siente emocionarte por algo sin lógica. Abrir un sobre y que el corazón se te acelere, ir con amigos a una actividad el fin de semana, encontrar una carta que buscabas y sentir que ganaste algo, compartir ese momento con tu familia, con tus amigos, con desconocidos, una tienda un sábado en la mañana. No tiene mucho sentido en papel, o sea, son cartitas con dibujos de caricaturas imaginarias, pero me da una alegría genuina como no sabes, es bien difícil de explicar. y no tiene precio eso. Aunque me he gastado casi 75,000 pesos, tengo un Excel donde marco todos los gastos que he hecho de Pokémon, por eso tengo tanto los datos ahí hechos. Y irónicamente, por la suerte que he tenido, más que nada el Dragonite y varios de los productos sellados que he comprado que han crecido en valor, de hecho estoy casi tablas. Tengo todo catalogado en una app, literal hay una app así como de finanzas, tengo mi portafolio de colección de Pokémon y te da un valor de lo que es. Está ridículo de pensar, pero estoy más o menos, lo que he gastado es más o menos lo que tengo en valor. Pero creo que he tenido mucha suerte, quizá suerte de principiante. Me gustaría darle la colección a mi hijo algún día. No pienso venderla nunca, a menos de que estén muchos problemas financieros y no hago esto por el dinero ni nada. O sea, para mí nada más es un aspecto muy interesante. O sea, el aspecto financiero de las tarjetas de Pokémon a mí se me hace un aspecto fascinante. No sé cuándo voy a subir el siguiente video, no sé si sea la próxima semana o próximo mes, pero sé que voy a seguir documentando esta aventura. Los hits, los errores, el Master Set, los Psyducks, todo. De hecho, ya pedí muchísimas cajas de Ascended Heroes y pronto voy a hacer un en vivo abriendo sobres, a ver si completo el Master Set. Van a venir unos amigos aquí. Vamos a intentar como un beta de eso este sábado, donde vamos a abrir paquetes en vivo. Suscríbete a este canal nuevo, Santos Poke, prende las notificaciones para que te avise cuando estamos en vivo si es que me quieres acompañar. En un mundo tan caótico, lleno de estrés, incertidumbre, malas noticias, encontré algo de diversión, algo nuevo que me tiene completamente obsesionado y me encanta. Gracias por suscribirte. Si quieres ver más de mi aventura en Pokémon, también voy a subir videos cortos a Instagram y TikTok. Búscame por allá. Yo creo que voy a estar abriendo sobres o algo. Esos videos pegan muchísimo en redes sociales por alguna razón. Pero ya abrí los perfiles. Búscame como Santos Poke. Voy a estar subiendo videitos por allá. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Tengo que irme a buscar más Pokémones. Gotta catch 'em all. Nah, estuvo bien roñoso ese final. Sobres.